saludo. Ahí está, así iniciamos el taller del día de hoy. Les agradezco a quienes se quedan. El día de hoy, como lo planteamos en el flyer, vamos a trabajar con el estigma de la memoria. Es un texto también de la unidad 3 y que está incluido entre los textos que deben leer y trabajar para el evaluativo número 3, del eje 3, perdón. Así que bueno, no sé si ya lo tienen ahí a mano, ya que estaban trabajando seguramente con las consultas. Y bueno, no sé si alguien se quiere animar, es un texto bastante corto, que nos puede servir tal vez para quienes tengan alguna duda o consulta sobre el texto, podemos intercambiar entre pares. Así que, ¿alguien quiere iniciar con el texto? La idea es que como es un texto corto, podamos avanzar rápido y finalizar. Y si quieren después podemos leer un último texto que es muy interesante también, es muy lindo, que tiene que ver como una lengua que nos interpela sobre los crímenes sexuales como delito de lesa humanidad. Si se animan después y nos da el tiempo, podemos también tocar ese texto. Sí, el día de hoy por el momento estoy sola, tal vez se me suben mis compañeras, así que, no sé, ya saben la modalidad, pueden ir levantando la mano o abrir su micrófono para iniciar con el tema de la lectura. ¿Sí? ¿Alguien se anima? Veo varias compañeras, compañeros que generalmente nos acompañan, está Andrea, Flores, que nos suele acompañar, nos llego a ver todos. A ver, ¿sí? Si se animan a empezar, o bueno, yo no tengo problema. Profe, perdón. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, profe, buenas tardes. ¿Te animás? ¿Alguien más se anima si no a empezar con la lectura? Es un Profe, texto. ¿cuál es el texto? No sé cuál de los cuatro es. El estigma de la memoria, un texto de Luzmila da Silva Catela, que tiene que ver con el texto de Tumbayo. Ahí está, el primero. Exactamente, el estigma de la memoria en Tumbayo. ¿Te animás a arrancar? Bueno, profe, dice El estigma de la memoria, por Ludmila de Silva Cátela. Un pequeño pueblo de la Puna en el cual desaparecieron 6 personas, o sea, el 4% de su población, todos comunistas. Sus nombres no figuran en los archivos de la CONADEP ni en el Nunca Más. Sus historias permanecieron casi desconocidas. ¿Por qué? A partir de esa pregunta pueden formularse otras que permiten una indagación profunda más allá de este caso en particular. ¿Cómo llegan los hechos de devenir memoria? ¿Cómo se articula la memoria central con las memorias locales? Bueno, luego hay un gráfico y dice una iglesia donde despellejaron a la valle, un lugar rodeado de montañas, un pintoresco cementerio que custodia al pueblo desde lo alto como era costumbre de los antiguos. Una pequeña municipalidad junto al único teléfono público, una plaza en el centro de todo y el centro de la plaza, un mástil en el que una gran bandera argentina es izada en días patrios y fiestas de guardar. Al pie de 2 placas de bronce con inscripciones y una fecha, Dios, Patria, Hogar, esta plaza fue inaugurada por el Proceso de Reorganización Nacional Tumbaya en 1979. Unos pocos apellidos se repiten aquí, en este pueblito de la quebrada de Humahuaca, ¿quién no es pariente o compadre entre sus pobladores? Diversas familias cuentan con antepasados que fueron indígenas, identidad que sabe manifestarse en momentos de crisis, cuando hay que organizarse para reclamar tierras o en las asambleas, medio de resolución de los conflictos y decisiones. Casi todos vivimos de la tierra, me dice un vecino, pero últimamente los planes, trabajar, pasaron a ser uno de los principales ingresos de los pobladores. No hay nada para hacer acá, afirman. Este es un pueblo que no progresa, cada vez está peor, sentencian. A diferencia del resto de la quebrada, Tumbaya no fue beneficiada por el turismo, solo una vez al año.
Tumbaya se llena de turistas el Día de la Virgen, de la Candelaria, que es el 2 de febrero, y el resto de los días el Portal de la Quebrada, como la llaman, sueñan con el turismo, que llega a cuentagotas. Los puestos de artesanía los esperan en el medio del sol, el viento y el polvo en la plaza. Tumbaya linda, Tumbaya la comunista. En Tumbaya parece que el tiempo pasara más lento. A la mañana las calles se agitan algo con la gente que circula entre la municipalidad y los pocos almacenes de ramos generales que ofrecen productos básicos, verduras y carne. Si uno quiere el diario, deberá ir hasta Volcán, a 10 kilómetros. A Tumbaya no llega nadie, me explica la almacenera. A la siesta todo está desierto. Entrada la tarde, algunos niños animan la plaza entrando y saliendo de la iglesia donde participan de los cursillos de catequesis. Todo vuelve a vaciarse al caer el sol, y por la noche algunos jóvenes, sobre todo varones, van hasta el hospedaje de Tumbaya a ver televisión. En realidad van a ver películas elegidas por la encargada del lugar, ya que la mayoría de las veces no se capta ningún canal. Llegué a Tumbaya luego de leer el libro que Andrés Hidalgo escribió sobre la represión en Jujuy. En sus páginas me llamó la atención la cantidad de desaparecidos de un ignoto lugar llamado Tumbaya. ¿Por qué tantos en una población tan pequeña? ¿Por qué no había información o memorias públicas acerca de ello y lo que había sucedido? En la actualidad, Tumbaya cuenta con 526 habitantes, en los 70 su población, según me explicaron, rondaba en los 150. En 1976 asumió como inventor de la comuna un salteño llamado Carlos Jekminowski, ex administrador de una mina en Tumbaya Grande, el que bautizó a Tumbaya como la Tucumán Chiquita, y participó activamente en la denuncia y la confección de las listas de quienes fueron secuestrados y desaparecidos. Entre los meses de agosto y diciembre de 1976, la localidad se vio afectada por diversos secuestros, operativos y desapariciones. Primero, un gran operativo en el que se llevaron a muchos hombres y mujeres de Tumbaya, algunos de los cuales quedaron un tiempo presos en Villa Gorriti, mientras otros eran liberados rápidamente tras declarar en Volcán. Luego una segunda ola de secuestros, centrada en afiliados al Partido Comunista, no fueron hechos aislados, se correspondían con secuestros en el resto de la provincia. Como corolario de este conjunto de operativos, el 15 de diciembre de 1976 en Jujuy, fue secuestrado y desaparecido Vicente Consentini, el principal referente del PC jujeño. En Tumbaya, 20 pobladores, mayoritariamente campesinos, también fueron secuestrados. 6 desaparecieron, todos afiliados al PC, 6 desaparecidos en una población de 150, o sea, el 4% de los habitantes. Don Federico, en medio del viento y del frío, un día de julio, llegamos a Tumbaya. Nadie por las calles, apenas en la plaza, 2 puestos de venta de artesanía. Nos acercamos a uno y le pregunté al joven que atendía si sabía algo de la gente que había desaparecido en la época militar. Si conocía algún familiar, si creía que alguien podría contarme algo. Así fue como apareció la figura del historiador local. Hablen con don Federico, él sabe todo, él les contará con detalles, vive allá en la esquina, es el hermano de 2 desaparecidos. Sin que insistiéramos mucho, nos enumeró nombres de secuestrados y de familiares de los desaparecidos. Nos indicó dónde vivían y cómo los podíamos encontrar. Finalmente agregó, pueden hablar con mi suegra, ella les puede contar algo porque su hermano también desapareció. A la tarde, baja a la iglesia, yo le aviso, así hablan con ella. El silencio tan temido en el inicio del trabajo de campo se iba disipando en el segundo y tercer viaje y a medida que pasaron los días. Las charlas con los vecinos se tornaron más intensas. La aparente tranquilidad poco a poco fue relevando tensiones sociales, conflictos,
capas de violencia, en fin, densidad social, como en cualquier comunidad, pueblo o ciudad. Hablo con don Federico, hermano de 2 desaparecidos. Las fotos de ellos permanecen a su lado. Cada vez que habla de alguno, lo señala. ¿Hubo algún operativo cuando se lo llevaron? Sí, hubo. Hubo un montón de operativos y antes de los desaparecidos también. Hasta el cura, Carlos Bruckmann, un alemán que estuvo aquí, ayudó. Un día viene la policía y le dicen al padre, ¿puede colaborar? Tenemos un operativo aquí. El padre va y pone la camioneta. Él tenía una camioneta con cúpula, abre la puerta trasera y se meten en un boliche. Ahí había un bar de un tío mío, Adrián Méndez, y empiezan a cargarlos. El padre en un momento dice, ¿vos también, Norberto? Era un ayudante de la iglesia y se ría, y todos caían adentro. Cayó doña María Pilano, Mariano Vilca, cayó Adrián Méndez, doña Isidora, una tía nuestra, todos a la policía presos. Bueno, el padre revisó los documentos, los despacharon y algunos que encontraban con implicancias adentro. Y en eso tenía mucho que ver el obispo Medina, ¿no? Porque él confesaba a los chicos y esas confesiones pasaba al ejército, a la policía. Esas confesiones llevaron a muchos presos de acá. ¿Y cómo está la lealtad y la deslealtad? Aquí teníamos a 2 hermanos que se llamaban Pedro Ramos y Daniel Ramos. Lo llevaban preso a Pedro y Pedro pasando en el celular dice, allá está mi hermano, él también es de la lista. Y ahí, y adentro el hermano. Tras este episodio, en octubre de 1976, vino la nueva redada que tuvo como consecuencia más importante las desapariciones entre los días 15 y 20 de octubre. La policía de Volcán se llevó a 20 hombres de Tumbaya. Los secuestraron en sus casas o sus lugares de trabajo, fincas y pequeños huertos en medio de los cerros. Los llevaron a Humahuaca, donde gendarmes y policía los interrogaron, los maltrataron y les golpearon. En octubre y diciembre de 1976, la mayoría de los familiares de quienes hoy están desaparecidos mantuvieron contacto con los presos en la cárcel de Villa Gorriti. Inclusive le dijeron que serían liberados en diciembre de 1976. Los familiares viajaron a Jujuy a buscar a sus parientes, pero al llegar a la cárcel les informaron simplemente que ya se habían ido. Este evento, relatado por todos los familiares, se tornó el más incomprensible. ¿Por qué nos mintieron? Dice Carmen, la hermana de uno de los jóvenes desaparecidos. Durante el resto de los años de la dictadura, nadie hizo denuncias formales, aunque nunca dejaron de buscarlos. Solo en los años 90 realizaron las denuncias con el objetivo puntual, cobrar las indemnizaciones. En Tumbaya, de una u otra manera, todos saben y tienen una versión de lo que pasó. Sin embargo, esas narrativas circulan solo al interior de las familias o entre grupos de pares. La visibilidad de estas memorias tiene poco lugar en la esfera pública. Algunos familiares viajan a veces a Jujuy para alguna conmemoración en las marchas por el apagón de Ledesma. En el año 2003, puede observar la foto de 2 desaparecidos de Tumbaya, Juan Elías Toconaz, 15-10 de 1976, y Rosa Santos Mamaní, 17 del 10 de 1976. En el año 2005 se sumaron las fotos de los familiares de Crescente y Paulino Galeán. A nivel nacional, el Partido Comunista incorporó a los 6 desaparecidos de Tumbaya a su lista de militares desaparecidos durante la dictadura militar, pero solamente figuran sus nombres, muchos de ellos mal escritos, la fecha de desaparición y como lugar de pertenencia apenas la provincia Jujuy, tales nombres que no aparecen en las listas iniciales del Nunca Más. Recién se hicieron visibles para el resto del país al quedar registrado en 2 libros, Memoria de Vida, dice acá, 1999, de Jesús Luis de Andrea Mor, y Jujuy, 1966 y 1983. Violaciones a los derechos humanos cometidos en el territorio de la provincia o contra personas a ellas vinculadas en el 2001 de Andrés Fidalgo. Profe, ¿puede seguir alguien más? Voy a tomar un vasito. Muchísimas gracias.
Sí, Además, se animan, sí, la idea es poder finalizar, ya concluyó todo prácticamente Andrea, ¿sí? La idea es que participen, también no es obligatorio, ni mucho menos, muchas veces uno simplemente le gusta escuchar al otro leer, o tal vez esto de sentirse expuesto al momento de leer. Así que no están obligados, pero la idea es que al ser un taller de lectura puedan participar. Sí, yo voy a continuar con la lectura, si alguien se anima puede encender su micrófono o levantar la mano. Muchas gracias una vez más, Andrea. Gloria irrumpió sus clases, irrumpió sus clases de catequesis a jóvenes para contarnos de Rosalino Ríos, su hermano desaparecido. Nos sentamos ante una mesa junto a su marido. Hay pocas palabras y mucho silencio. Con un pañuelo entre sus manos, ella se emociona, sus ojos se llenan de lágrimas. Es la primera vez que habla con desconocidos sobre esto. Yo me llamo Gloria Ríos y tengo 44 años. De acá, de Tumbaya, somos 11 hermanos, y mi hermano, el que desapareció, Rosalino Ríos, era 2 años mayor que yo. En esa época tendría casi sus 20 años, porque estaba esperando hacer el servicio militar. Entonces, se hacía a los 20. Quizás el error, o no sé qué es lo que hizo que lo hicieran desaparecer a él, era que era afiliado al comunismo. Se afiliaba al comunismo y por eso la mayoría de los chicos que desaparecieron en este pueblo eran afiliados al comunismo. Según dicen, que han hecho un asado y ahí los han hecho emborrachar. Creo que a mi hermano lo hicieron firmar así tomadito. Así lo hicieron llenar la ficha de afiliación. Después de este golpe de Estado empiezan a ser ellos perseguidos y ya. Así, a algunos de los chicos del pueblo ya se lo han llevado. Ni la policía ni el ejército son asociados en el relato de Gloria con la desaparición. Las fuerzas de seguridad solo aparecen cuando de forma explícita le pregunto quién se llevó a tu hermano y cómo fue el secuestro. Solo anuncia que eran personas vestidas de civil, no estaban vestidas de policía. En su relato, el comunismo es el culpable y la única explicación. En su relato se puede analizar entre líneas que los secuestros y las desapariciones provocaron una ruptura dentro de la comunidad. ¿Y ustedes en el pueblo hablan de lo que pasó? No, de este tema no se habla. Eso es, digamos, lo que nos faltaría. Acá, cuando hay una pérdida de alguna persona del pueblo que haya fallecido o esté enferma, entonces ahí se ve unida el apoyo de la gente, todo eso. Pero en esto que nos pasó a varios, no. Nunca nos juntamos, nunca hablamos de eso. Lo que nos faltaría es hablar sobre eso. Cuerpos, humillación y silencio. La mayoría de quienes fueron presos y torturados nunca habló con su familia de lo sucedido. En sus relatos, pausa, pausados, dolorosos, expresan con el cuerpo la marca que le dejaron los secuestros. Tiemblan, le falta el aire, se aprietan las manos, bajan la mirada, y a cada una de sus respuestas les sigue un profundo y un largo silencio. La humillación que sufrieron es remarcado como peor que el dolor físico. Las acusaciones son recordadas como el peor dolor. Me culpaban de no ser patriota, de ser comunista, y yo nunca ofendí a la patria, nunca, afirmó nervioso Jerónimo. Emilio, otro de los entrevistados, en un tono casi incomprensible, dice que lo peor fue que lo hayan acusado de ser comunista y de haber aprovechado mi trabajo en la mina para darles explosivos. Y agrega, yo que siempre fui peronista, ¿les iba a dar explosivos a los comunistas? ¿Para qué? Cada uno expresó que lo vivido en aquella época es mejor olvidarlo, que les causa mucho dolor, que todos quedaron enfermos de los nervios. Ninguno de ellos les contó a sus hijos, ni ellos les preguntaron. Tanto Pablo como Jerónimo y Emilio aceptaron hablar por el efecto que le tienen a don Federico. Don Pablo se fue de la entrevista diciendo que le hace mal hablar, pero que fue importante poder hacerlo. Jerónimo a la noche fue a visitarlo a don Federico y le pidió un vino, ya que estaba muy nervioso porque había hablado de cosas que nunca nadie le había hecho decir. Cuando le pregunté a Jerónimo qué era el comunismo para él, su explicación se centró en la idea de compartir en comunidad, que todos podamos tener
un poco y vivir mejor. Y afirmó, a mí nadie me va a sacar eso de la cabeza, por más que me golpeen y me traten como un animal. Es una primera entrevista. Al preguntarle si él era comunista, lo negó. En una segunda entrevista le pregunté nuevamente a don Jerónimo si se arrepentía de haber sido comunista, y me respondió rotundamente, no, no me arrepiento. En esa respuesta se cifra la tensión entre la memoria y el estigma en Tumbaya. Revertir el estigma. El trabajo de un guardián de memoria. Federico Galeán, don Federico, tal como todos le dicen, es hermano de Paulino Prudencio y de Crescencio Galeán, dos militantes del Partido Comunista desaparecidos el 18 y 19 de octubre de 1976 en Jujuy. Don Federico ha sido un articulador importante de las organizaciones de los familiares de desaparecidos y de presos de Tumbaya para realizar los trámites de indemnización. También fue él quien entró en contacto con Andrés Fidalgo para incluir los nombres de secuestrados y desaparecidos del lugar en el libro sobre la represión en Jujuy. Es impactante escuchar su definición sobre el porqué de las desapariciones. En la política empezamos como revolucionarios, como genética está como, perdón, me perdí, porque veníamos de la política que estaba muy contaminada, entonces veíamos dentro de la política un cambio. El cambio era la revolución, y hemos ingresado en el Partido Comunista. Mi hermano Paulino ha sido el jefe acá en la zona. Manejaba desde Jujuy hasta Tilcara, pero la mayor cantidad de gentes desaparecidas ha sido en Tumbaya. Todos han sido afiliados al Partido Comunista, a diferencia del resto de los discursos en los que la palabra comunismo aparece asociada a miedos, acusaciones y desconfianza. Federico habla del Partido Comunista, de la política y la revolución con una valoración positiva, pero no deja de contar con las consecuencias que tuvo para su familia ser considerado comunista en Tumbaya. Y bueno, pertenecer al Partido Comunista en Tumbaya era concientizar a la gente, una lucha de avance, de cambiar una doctrina dominante norteamericana por otra doctrina, una doctrina más social, más participativa, más democrática, digamos. Después de las prisiones, ¿cómo reaccionó la gente del lugar? Tenían miedo y comenzaron a insultar. Por ejemplo, la María, que era casada con Santiago, venía aquí y le insultaba a mi mamá. Culpa de su hijo comunista, a mi marido lo han puesto preso y yo tengo que estar matando de hambre a mis hijos. Mi mamá le decía, yo no tengo nada que ver. A la mujer de Paulino en Jujuy varias veces la apedrearon la casa, le insultaban, le decían cosas, culpa de tu marido, culpa de Paulino. Estando nosotros en esta situación, hemos quedado sin marido, lo han detenido a mi hijo, vos y él son los culpables. Cuando usted volvió de Tumbaya, ¿qué pasó? Volví 11 años y medio después de haberme ido. Perdón, un momento. Volví 11 años y medio después de haberme ido, ¿no? Pero en el 76 estaba acá yo. Me fui en febrero y el golpe de Estado fue el 24 de marzo. De ahí no volví más ya. Bueno, después que volví, había un mecánico acá que me decía, vos has sido un cobarde, te has escapado a Bolivia. No me había ido durante el golpe, yo me había ido 2 meses antes del golpe, no era cobardía. Yo estaba trabajando en Bolivia, una casualidad, y gracias a esa casualidad yo estoy vivo. Sí, porque hubiera sido fiambre como mis hermanos. Sí, seguro, seguro. Yo he estado aquí en Tumbaya, tenía un primo, Américo Vilte, también ha desaparecido aquí. Él vivía en Buenos Aires, se vino acá y acá ha desaparecido. Y Rosalino Ríos, Santos Mamaní, Juan Elías, Toconás, todos desaparecidos. Don Fede es quien juntó a todas las personas de Tumbaya para solicitar las indemnizaciones. También él incorporó a la causa de los juicios por la verdad de Jujuy el nombre de su hermano, así como el de todos los desaparecidos de Tumbaya. Él es quien guarda papeles y documentos, quien escribe las cartas, quien se contacta con los abogados, es quien de alguna manera transforma un problema de estigma y acusaciones en un espacio de comunicación y reconocimiento. Es él quien me ha presentado a todas las personas que entrevisté, quien me ha dado documentos, quien ha buscado fotos, para que escriba un libro sobre lo que pasó en Tumbaya.
Don Federico trabaja desde la memoria, intenta influir y cambiar el sentido dominante, y por momentos avergonzantes, de aquellos que se sienten señalados por ser comunistas, buscando que hablen, que cuenten sus historias hacia afuera de la comunidad. Se encarga de remarcar la militancia del Partido Comunista, de relacionarla con un ideario y una práctica política, oponiéndose al sentido hasta ahora predominante de categoría acusatoria. Intenta transformar el estigma de comunista para tornar humanos a los desaparecidos, para tornarlos vecinos. Simplemente Crescencio, Paulino, Pablo, Jerónimo, Elías y Rosa. Asumiendo el rol de emprendedor de la memoria, busca y piensa cómo elaborar rituales o marcas simbólicas para el reconocimiento de ese pasado en Tumbaya. Quiere organizar una misa por los desaparecidos. Piensa en poner una placa en la pared de su casa, ya que era el lugar donde nos reuníamos. Sin embargo, los capitales simbólicos y culturales para poder ejecutar todas estas prácticas de memoria no se reducen a un hecho de ser hermano de dos desaparecidos. Federico es un fuerte referente de la comunidad, por saber de historia, por saber hablar. Él es quien guarda todos los documentos de conflictos políticos y de demanda de la tierra. Es quien llaman cuando viene la televisión, la radio, los arqueólogos o los que organizan proyectos de turismo. Es así, no solo un emprendedor de la memoria, de la represión, sino también un guardia de diversas memorias, memorias de cohesión comunitaria, memorias sobre la historia del lugar, memorias políticas. Desempeña el rol social de quien colecciona, investiga, selecciona, conserva bienes, objetos, documentos y se siente en la obligación de velar por todos ellos. Estas atribuciones son reconocidas por gran parte de la comunidad. ¿Alguien se anima a continuar? Sí, tenemos a varias compañeras, compañeros, compañeres. Está Abigail, si se anima, Carla, Mabel, Alejandra, Andrea, Luciana, Romina, Julieta, Gaby, Valeria. Yo los voy leyendo. Si se anima alguien a encender el micrófono y continuar, así ya vamos cerrando. Carolina Jiménez, Micaela Quispe, Belén Quispe, Natalia Martínez. ¿Alguien más se anima? Yo, profe, Gracias, Andrea. Continuamos. quedó en celebración de la palabra. Así es. En la iglesia se realizó un ritual llamado celebración de la palabra. En él, José, un diácono y no un cura, desarrolla algo similar a una misa. Al llegar, no había casi nadie en la iglesia. Nos sentamos mientras mirábamos cómo terminaban una actividad de catequesis. Éramos unas 30 personas, más o menos. Elvira, la mujer del diácono, ofició de colaboradora. Ingresó al altar y comenzó a explicar lo que significaba la celebración de la palabra. Todo el ritual era un diálogo entre ella y los que estábamos en los bancos. Les pidió a don Federico y a otras vecinas que pasaran a leer pasajes de la Biblia. Luego ella leyó algunos fragmentos. Después entró José con una túnica verde, leyó los episodios de Sodoma y Gomorra, usó esa historia para hablar de la violencia de las ciudades actuales, realizó todo un recorrido en torno a la violencia y la negación del otro, con un discurso lleno de sentidos morales y políticos en el cual, a pesar de no expresarlo explícitamente, aludió al asesinato político ocurrido en noviembre de 2003 en Tumbaya. Luego, Elvira volvió y leyó las invocaciones a las que los participantes teníamos que responder: Te pedimos, Señor. Se pidió por los enfermos, por la paz, por los que estaban sin trabajo, por la salud de una señora que había sido maestra de Federico y de muchos de nuestros hijos. Esta intención la pidió Federico. A seguir, aprovechando la situación, Elvira le dijo a Federico: No sé, don Federico, ya que están las chicas, si usted quiere hacer un pedido especial por los desaparecidos. Don Federico entonces se dio vuelta y explicó que estábamos allí haciendo un trabajo sobre la memoria de los desaparecidos. A continuación hicieron un pedido por los desaparecidos y sus familias. Luego de esto siguió el ritual de la celebración de la palabra.
Al finalizar la ceremonia, Elvira preguntó si había anuncios invitándolo a Federico a realizar el suyo. Allí nuevamente don Federico habló acerca de los 6 desaparecidos que tenía el pueblo y sobre los secuestros que habían sufrido otras personas del lugar. Pidió la ayuda de todos para que nos acercaran, fotos, documentos o lo que fuese, para colaborar con el trabajo de escribir una parte de la historia de Toya. Fue un momento extraño, emocionante, confuso. En ese momento se habló por primera vez en un espacio público e institucional de los desaparecidos. Se usó la celebración de la palabra para pedir por ellos. Se compartió una memoria que, a pesar de tener muchas lecturas, permanece en los ámbitos privados o en los canales de los comentarios y los chismes. Don Federico, un auténtico emprendedor de la memoria, esperó una buena oportunidad para sacarles de la marginalidad y ponerlas en el centro del ritual, en el espacio de lo sagrado, y así purificarlas. A modo de cierre, este trabajo analizó la construcción de memorias locales, donde estigma y acusación aparecen como elementos centrales de la configuración de las memorias de la represión de la última dictadura militar. Remando a contracorriente, un guardián de memorias avanza para darles una dimensión política, juega con las cartas de la tradición oral, de la transmisión de los relatos sobre el pasado, pero todavía no ha escrito una historia que afirme una versión legítima de lo que pasó, que pueda engarzarse con las memorias cuasi oficializadas por los organismos de derechos humanos, por la academia, por el Estado. Para estas instituciones, la historia de la represión en Tumbaya todavía es casi invisible. Esta instancia de construcción de memorias en Tumbaya me permitió registrar visiones, sentimientos, juicios, tensiones, cuya multiplicidad y complejidad, si bien es general para casi todos los lugares del país, desaparece o es reprimida cuando los relatos son fijados y consagrados por los representantes nacionales de la historia trágica de la dictadura. En este sentido, hay 2 silencios significativos. Campesinos e indígenas prácticamente no cuentan en las estadísticas y apreciaciones. En el Nunca Más se lee acerca de obreros, estudiantes, amas de casa, religiosos, profesionales, docentes, autónomos y varios periodistas, actores, conscriptos y personal, subalternos de la fuerza de seguridad, empleados. Me pregunto, ¿acaso campesino e indígena no era una categoría política en los 70, tal como en la mayoría de los países de América Latina? ¿Por qué no fue registrada? Muchas gracias, Andrea. Vamos a leer, no sé si vieron que hay 2 cuadritos ahí, así vamos cerrando con la lectura, ¿sí? La invisibilidad y memoria, lo tenemos en una página antes. Hay 2 procesos básicos mediante los cuales un episodio de violencia trasciende sus propios contextos y se hace conocido a nivel público. Uno, el episodio es relatado en algún libro o publicación, ya sean informes como el Nunca Más, testimoniales, de investigaciones periodísticas, de investigación histórica, con soportes análogos como proyectos de historia oral, videos, películas, etc. 2, el episodio se mantiene vivo a través del tiempo gracias a la presencia y el trabajo de vigilancia de memoria realizado por un individuo o grupo, que hace de dicho evento la causa de su vida, invierte tiempo y cuenta con los capitales políticos, culturales, simbólicos, necesarios para hacerlos públicos. Por ejemplo, los sobrevivientes del Vesubio, los que llevan adelante la marcha del apagón, etc. Un tipo de proceso no excluye al otro. Ese tipo de prácticas y soportes materiales permitirían visibilizar algunas memorias, mientras otras quedarían invisibilizadas, silenciadas, esperando la llegada y el momento de tornarse públicas, si es que alguna vez acceden a esa condición. El último recuadro que tenemos, que habla sobre acusaciones. La categoría izquierda suele ser altamente estigmatizadora, y la palabra comunista, en oposición a la palabra patria, funciona como una amenaza al orden establecido, con connotaciones de peligrosidad y violencia. Se trata de un mecanismo muy bien analizado por Gilberto Belo, en un breve pero denso trabajo referido a la sociedad brasileña. 2 categorías de acusación de la cultura brasileña contemporánea. En él, respecto a la categoría subversivo,
Velo señala que aunque es una categoría de acusación inminentemente política, contamina otros dominios. Muchas veces viene acompañado de criminal, ateo, traidor, con fuertes implicancias morales. La lógica del discurso acusatorio hace que la denuncia política pase a ser una acusación más global, donde la propia humanidad de los acusados es puesta en cuestión. Existe la idea de que su mente es corrompida por agentes externos a la frontera de su sociedad. Así el subversivo, el comunista, trae cosas de afuera, contamina su sociedad con lo exógeno, desarma y desorganiza, de alguna manera, el orden natural, con ideas y comportamientos disruptivos. En palabras que recuerden lo que contaba Jerónimo, es el sistema de representaciones y acusaciones. El comunista es un traidor que reniega de su paz. Bueno, generalmente también, no sé si donde participar en estos talleres, y no sé si les surgió algunas palabras que no conocieran, en el chat no surgieron ninguna, no sé si hay alguna palabra que también forma parte de esto, del glosario que deben armar, ¿no? No sé si surgió algunas palabras, las podemos buscar en un diccionario, en el buscador. ¿Sí? Ya todos habían leído el texto, pueden escribir, no es necesario que abran el micrófono si no se animan, ya habían leído el texto, lo escucharon ahora por primera vez, saben que es el texto que también va y forma parte del trabajo que deben presentar este viernes. Sí, profe, ya lo había leído porque tenemos que trabajar para hacer el trabajo práctico. Así es, sí. Es un texto corto, es un texto fuerte, no sé si ustedes habían escuchado sobre la historia de Tumbaya. Yo la primera vez que tomé contacto con esta historia fue justamente con la cátedra. No, Sí, profe, yo en mi también, caso, es la primera vez, en mi caso, yo es la primera vez que lo escuché de la parte de Tumbaya. en mi caso Profe, también, profe, es la primera vez. yo la primera vez que lo escucho en texto, lo escucho leído en texto, porque mi familia es de Tumbaya, profesora, y yo ya había leído, yo ya había escuchado, digamos, de otras versiones, y bueno, mi tío también estuvo desaparecido en esa época porque era peronista. Entonces, yo, digamos, conocía otra parte, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante. Hay unas familias que son de mi papá, de la familia Toconá, así que mm, fue bastante enriquecedor el texto. Me gustó mucho. Es más, le hice escuchar a mi papá también el texto. Le pareció interesante porque hay algunas cosas que no sabía. Bueno, estuvo bueno, muy interesante. Y sí, es un pueblo muy silencioso, para para los que conocemos, y tuvimos la oportunidad de pasar ahí, sí es solamente carnaval y la Virgen nada más, cuando hay mucha gente. Este, mm, Después un pueblo desierto totalmente. eh, Cuando a mí en lo particular, cuando estoy así muy estresado o me pasan cosas, me gusta ir ahí, porque es un lugar mucho de meditación, hay señal. Bueno, recién ahora pusieron una antena, pero antes de la pandemia no había señal de nada, entonces como que eh, me gustó. Si bien mi tío fue desaparecido, pero apareció, él tenía en su casa la foto grande, como antes, de Perón, ¿no? Y de Vita, y bueno, por eso más que nada se lo llevaron, pero bueno, como fue ferroviario, entonces apareció, digamos, porque era tan conocido, a ser pueblo chico, todos somos familia, todos se conocen, entonces él sí apareció, digamos. Yo no había nacido, esto me había contado mi papá y esposa, ¿no? De mi tío, digamos. Muchas gracias, Alejandra, por compartirnos tu historia, ¿no? La historia de tu familia, que sufre justamente este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces lo que sucede por un lado es que se guardaba silencio o no se transmitía ni siquiera a la familia, ¿no? Pero que vos nos puedas compartir o nos puedas contar parte de tu historia, que es fuerte escucharlo, ¿no? Poder escuchar esto
de personas, de detenidos en aquel tiempo de la dictadura y lo que pasaron, es muy fuerte escucharlo. No sé si ustedes tuvieron también la experiencia, tal vez en la secundaria, de escuchar relatos de detenidos, ¿no? En esta última dictadura. Así que, y también pueden haber, seguramente con las entrevistas que tienen que realizar, también van a tener nuevamente esta oportunidad de escuchar historias, ya sean de detenidos o personas o familiares que vivieron, cómo vivieron en esta dictadura, ¿no? O esta última dictadura. Así que bueno, muy agradecida, ahí está la profe. Si nos surgen algunas dudas sobre algunas palabras que no hayan reconocido dentro del texto, que quieran que las busquemos, lo podemos hacer, o simplemente podríamos ir cerrando el encuentro de hoy para, bueno, reencontrarnos la próxima semana. Gracias a usted, profe. Bueno, bien, Gracias, Meli.